Parte 2. Capítulo 2. Características del amor. En Mateo 24 encontramos una escena en la que Jesús se encontraba lamentándose al mirar hacia Jerusalén, conociendo que su tiempo estaba cerca. Él tuvo que ser colgado en la cruz en la providencia de Dios, pero cuando pensó en el desastre que se aproximaría sobre los judíos y Jerusalén, no pudo evitar lamentarse por ello. Los discípulos se preguntaban por qué y le hicieron una pregunta: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?» Verso 3. Entonces, Jesús les habló acerca de muchas señales, y lamentándose les dijo que el amor de muchos se enfriaría, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 12. En la actualidad podemos ver que el amor de muchas personas se ha enfriado. Muchos buscan el amor, pero no saben lo que es el amor verdadero, es decir, el amor espiritual. No podemos poseer amor verdadero solo porque queremos tenerlo, sino que podemos comenzar a obtenerlo cuando el amor de Dios llega a nuestro corazón. De esta manera, podemos comenzar a entender qué es y también empezar a despojarnos de la maldad de nuestro corazón. Romanos 5:5 dice: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Tal como se menciona, podemos sentir el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios nos habla acerca de las características del amor espiritual en 1 Corintios 13:4-7. Sus hijos tienen la obligación de aprender acerca de ellas y ponerlas en práctica, para que puedan llegar a ser mensajeros de amor que puedan guiar a las personas a sentir el amor espiritual. 1. El amor es paciente. Si alguien es impaciente, entre todas las demás características del amor espiritual, puede desanimar a los demás con facilidad. Supongamos que un supervisor le da cierto trabajo a alguien para que lo realice, y esa persona no hace el trabajo correctamente. Entonces el supervisor rápidamente le da el mismo trabajo a alguien más para que lo realice. La primera persona que se recibió el trabajo puede caer en la desesperación porque no se le dio una segunda oportunidad para compensar su error por no haberlo hecho bien. Dios puso la paciencia como la primera característica del amor espiritual, ya que es la característica básica para cultivar el amor espiritual. Si tenemos amor, la espera no será fastidiosa. Una vez que comprendemos el amor de Dios, intentamos compartir ese amor con las personas a nuestro alrededor. A veces, cuando intentamos amar a los demás de esta manera, obtenemos reacciones adversas de parte de las personas que realmente pueden rompernos el corazón o causarnos un gran daño o perjuicio. Entonces, esas personas ya no se verán amorosas, y no seremos capaces de entenderlas bien. Para poseer amor espiritual, debemos ser pacientes e incluso amar a ese tipo de personas. Incluso si nos calumnian, nos odian, o tratan de ponernos en dificultades sin razón, tenemos que controlar nuestra mente para ser pacientes y amarlos. En una ocasión un miembro de la iglesia me pidió que orara por su esposa ya que sufría de depresión. También dijo que era un borracho, y que cuando comenzaba a beber se convertiría en una persona completamente diferente, y que les hacía pasar momentos muy difíciles a los miembros de su familia. Su esposa, sin embargo, era paciente con él todo el tiempo e intentaba cubrir sus faltas con amor. No obstante, sus hábitos nunca cambiaron y, con el paso de los años, se convirtió en un alcohólico. Su esposa había perdido el vigor por la vida y había sido derrotada por la depresión. Él hacía pasar momentos muy difíciles a su familia por causa del alcohol, pero se acercó donde mí para recibir oración ya que aún amaba a su esposa. Luego de escuchar su historia le dije: «Si usted realmente ama a su esposa, ¿por qué es tan difícil dejar de beber y fumar?». Él no me dijo nada y parecía carecer de confianza en sí mismo. Yo sentí mucho pesar por su familia. Entonces oré para que su esposa sea sanada de la depresión, y oré por él para que recibiera el poder para que dejara de fumar y de beber rápidamente. El poder de Dios es asombroso. Este hombre fue capaz de dejar de pensar en la bebida justo después de recibir la oración. Antes de eso, no había manera de que dejara de beber, pero él renunció a esto inmediatamente después de recibir la oración. Además de ello, su esposa fue sanada inmediatamente de su depresión. Ser pacientes es el comienzo del amor espiritual.
Para cultivar el amor espiritual debemos ser pacientes con el resto de personas en cualquiera que sea la situación. ¿Sufre usted de incomodidad mientras persevera? O quizás, como la esposa en esta historia, se desanima si es que ha sido paciente por mucho tiempo y la situación no cambia para bien en lo absoluto. Entonces, antes de culpar a las circunstancias o a las demás personas, necesitamos examinar primeramente nuestro corazón. Si hemos cultivado por completo la verdad en nuestro corazón, no hay ninguna situación en la que no podemos ser pacientes. Es decir, si no podemos ser pacientes, significa que en nuestro corazón aún tenemos maldad, causada por la falsedad, en la misma medida en la que tenemos falta de paciencia. Ser paciente significa que tenemos paciencia con nosotros mismos y todas las dificultades con las cuales nos encontramos cuando tratamos de mostrar el amor verdadero. Pueden surgir situaciones difíciles cuando tratamos de amar a todos en la obediencia a la palabra de Dios, y es la paciencia del amor espiritual la que nos ayuda a tener paciencia en todas las situaciones. Este tipo de paciencia es diferente a la paciencia como uno de los 9 frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 a 23. ¿De qué manera es diferente? La paciencia, que es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, nos exhorta a ser pacientes en todo por el reino y la justicia de Dios, mientras que la paciencia del amor espiritual es ser pacientes para cultivar el amor espiritual, por lo tanto, tiene un significado más estrecho y más específico. Podemos decir que pertenece a la paciencia que es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. En la actualidad la gente levanta demandas contra otros por causar daños menores a su propiedad o a su bienestar. Hay una avalancha de pleitos entre las personas. En muchas ocasiones enjuician a su propia esposa o esposo, o incluso a sus propios padres e hijos. Si usted es paciente con los demás, las personas posiblemente se burlen de usted y le digan que es un tonto. Sin embargo, ¿qué fue lo dijo Jesús? En Mateo 5, 39 a 40 leemos: Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús no solo nos dice que no devolvamos el mal con mal, sino que seamos pacientes. Además, nos dice que hagamos cosas buenas por aquellas personas que son malas. Quizás pensemos, ¿cómo podemos hacer cosas buenas por ellos si es que estamos tan molestos y heridos? Si tenemos fe y amor, estamos más que capacitados para hacerlo. Es la fe en el amor de Dios quien nos ha dado a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados. Si nosotros creemos que hemos recibido este tipo de amor, entonces podemos perdonar incluso a las personas que nos causaron gran sufrimiento y nos han herido. Si amamos a Dios quien nos ha amado al punto de darnos a su Hijo unigénito, y si amamos al Señor que ha dado su vida por nosotros, podremos amar a todas las personas. Paciencia sin límites. Algunas personas suprimen su odio, enojo o ira y otras emociones negativas hasta que finalmente llegan al límite de su paciencia y terminan por explotar. Algunas personas que son introvertidas no expresan su ser con facilidad, sino que sufren en su corazón. Esto conduce a condiciones desfavorables de salud causadas por el estrés excesivo. Este tipo de paciencia es como comprimir un resorte de metal con sus manos. El momento que quita sus manos, brincará y saltará. El tipo de paciencia que Dios quiere que tengamos es que seamos pacientes hasta el final sin cambiar nuestra actitud. Para ser un poco más precisos, si tuviéramos este tipo de paciencia no tendríamos que ser pacientes con ninguna cosa. No guardaríamos el odio y el resentimiento en nuestros corazones, sino que eliminaríamos la naturaleza del mal original que causan estos resentimientos y los convertiríamos en amor y compasión. Esta es la esencia del significado espiritual de la paciencia. Si no tenemos maldad en nuestros corazones, sino solo amor espiritual en plenitud, no será difícil amar incluso a nuestros enemigos. De hecho, en primer lugar, no permitiríamos que surja ninguna rivalidad. Si nuestro corazón está lleno de odio, peleas, envidias y celos, veremos en primer lugar los puntos negativos de otras personas, a pesar de que en realidad son de buen corazón. Es como si estuviera usando gafas para el sol, lo que hace que todo se vea más oscuro. Por otra parte, si nuestro corazón está lleno de amor, incluso las personas que actúan con maldad parecerán ser personas amorosas.
sin importar cuál sea la deficiencia, defecto, falta o debilidad que puedan tener, no los odiaríamos. Aunque nos odien y actúen con maldad hacia nosotros, no les devolveríamos el odiarlos también. La paciencia también se encuentra en el corazón de Jesús, que no quebrará la caña cascada o apagará el pábilo que humea. Estuvo en el corazón de Esteban, que oró incluso por aquellos que lo estaban apedreando, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:60. Ellos le apedrearon por el simple hecho de haberles predicado el Evangelio. ¿Acaso fue difícil para Jesús amar a los pecadores? Por supuesto que no. Se debió a que su corazón es la verdad misma. Cierto día Pedro le hizo una pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Mateo 18:21. Entonces Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, verso 22. Esto no quiere decir que debemos multiplicar 70 por 7 y perdonar 490 veces. El número 7 en lo espiritual simboliza la perfección. Por consiguiente, el hecho de perdonar 70 veces 7 es sinónimo de perdón perfecto. Podemos sentir el amor ilimitado y el perdón de Jesús. La paciencia que alcanza el amor espiritual. Claro está que no es fácil cambiar nuestras enemistades en amor de la noche a la mañana, sino que debemos ser pacientes durante mucho tiempo, sin desmayar. Efesios 4:26 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En este caso dice: airaos, para hacer frente a los que tienen una fe débil. Dios les está diciendo a aquellas personas que, si incluso se enojan debido a su falta de fe, no deben guardar su enojo hasta que se ponga el sol, es decir, por mucho tiempo, sino simplemente dejar que esos sentimientos desaparezcan. Dentro de la medida de fe de cada uno, incluso cuando una persona podría dar lugar a resentimientos o enojo que surgen de su corazón, si trata de deshacerse de esos sentimientos con paciencia y perseverancia, puede cambiar su corazón hacia la verdad y poco a poco el amor espiritual crecerá en su corazón. En cuanto a la carne que se ha enraizado profundamente en el corazón, una persona puede desecharla mediante la oración ferviente con la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante que intentemos ver a las personas que no nos gustan con favor y mostrarles obras de bondad. Al hacer esto, el odio de nuestro corazón pronto desaparecerá, y podremos amar a ese tipo de personas. No tendremos conflictos y no habrá nadie a quien odiemos. Además, podremos llevar vidas felices en el cielo tal como el Señor dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. Las personas dicen que están en el cielo cuando se sienten muy felices. De manera similar, el que el reino de los cielos esté entre nosotros, se refiere al hecho de que nos despojamos de toda falsedad del corazón, y lo llenamos con la verdad, el amor y la bondad. Entonces no habrá necesidad de ser pacientes porque siempre estaremos felices, alegres y llenos de gracia, y porque amaremos a todo aquel que esté a nuestro alrededor. Mientras más se despoje usted de la maldad y alcance la bondad, menos tendrá que ser paciente. Mientras más alcance el amor espiritual, no tendrá que ser paciente suprimiendo sus sentimientos. Podrá esperar con paciencia y paz a que los demás cambien con amor. En el cielo no existe el llanto, ni la tristeza ni tampoco el dolor. Debido a que no hay ningún mal en absoluto, sino solo la bondad y amor en el cielo, no odiará a nadie ni se enojará ni será irascible contra nadie. Por lo tanto, no tendrá que restringir ni controlar sus emociones. Por supuesto, nuestro Dios no tiene que ser paciente en nada ya que Él mismo es amor. La razón por la que la Biblia dice que el amor es paciente es porque, como personas, nosotros poseemos alma, pensamientos y criterios. Dios quiere ayudar a las personas a poder comprender. Mientras más se despoje de la maldad y alcance la bondad, menos tendrá que ser paciente. Hacer que el enemigo se convierta en un amigo mediante la paciencia. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, y Edwin Stanton no se llevaban bien entre ellos mientras eran abogados. Stanton provenía de una familia pudiente y había recibido muy buena educación. Por otra parte, el padre de Lincoln era un zapatero pobre que ni siquiera había terminado la escuela primaria. Por ello, Stanton se burlaba de Lincoln con palabras muy duras.
Sin embargo, él nunca se enojó ni tampoco le respondió con animosidad. Después de que Lincoln fuera elegido presidente, nombró a Stanton como secretario de guerra, una de las posiciones más importantes en el gabinete. Lincoln sabía que Stanton era la persona indicada para esta posición. Luego, cuando Lincoln recibió un disparo en el Teatro Ford, muchas personas corrieron para salvar sus vidas. No obstante, Stanton corrió directamente hacia donde estaba Lincoln. Sosteniendo a Lincoln en sus manos y con sus ojos llenos de lágrimas, dijo: «Aquí está el hombre más grande a los ojos del mundo. Él es el líder más grande de la historia». La paciencia con el amor espiritual puede lograr el milagro de convertir a los enemigos en amigos. Mateo 5:45 dice: «Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos». Dios es paciente aún con las personas que hacen cosas malas, esperando que algún día cambien. Si tratamos a las personas malas con maldad, significa que nosotros también somos malos, pero si somos pacientes y les mostramos amor mientras buscamos a Dios quien nos recompensará, luego recibiremos una hermosa morada en el cielo. Salmo 37, 8-9. 2. El amor es bondadoso. Entre las fábulas de Esopo está la historia acerca del sol y el viento. Un día, el sol y el viento hicieron una apuesta sobre quién sería el primero en quitarle el abrigo a un hombre que pasaba por allí. El viento fue el primero, y triunfante se hinchó y envió una fuerte ráfaga de viento suficiente para derribar un árbol. Sin embargo, el hombre se abrazó aún más fuerte de su abrigo. Luego, el sol, con una sonrisa en su rostro, hizo gentilmente que saliera un resplandor cálido. El hombre, al estar muy abrigado, sintió calor y se quitó el abrigo. Esta historia nos brinda una muy buena lección. El viento intentó forzar al hombre a sacarse su abrigo, pero el sol hizo que el hombre se quitara el abrigo por su propia cuenta. La bondad es algo similar. Ser bondadoso es tocar y ganar el corazón de los demás sin imponer la fuerza física, sino con bondad y amor. La bondad acepta cualquier tipo de persona. Aquel que es bondadoso puede aceptar a cualquier persona, y muchas personas pueden estar a su lado. Una definición de la bondad en el diccionario es la calidad o estado de ser bueno, y ser amable es ser de naturaleza tolerante. Si usted piensa en un pedazo de algodón, podrá entender la bondad de mejor manera. El algodón no produce ningún ruido incluso cuando otros objetos lo golpean. Lo único que hace es abrazar a los demás objetos. Además, una persona bondadosa es como un árbol en el cual muchas personas pueden descansar. Si usted se coloca debajo de un árbol en un día caluroso de verano para evitar el sol abrasador, podrá sentirse mucho mejor y más fresco. De igual manera, si alguien posee un corazón bondadoso, muchas personas desearán estar cerca de él y descansar. Por lo general, cuando una persona es muy amable y apacible, y no se enoja con nadie que lo moleste, y no insiste en sus propias opiniones, se dice que es una persona humilde y de buen corazón. Pero sin importar cuán amable y humilde sea, si dicha bondad no es reconocida por Dios mismo, no podrá ser considerado como alguien verdaderamente humilde. Hay algunos que obedecen a otros solo porque su naturaleza es débil y conservadora. Hay otras personas que suprimen su enojo, aunque en sus mentes están molestos cuando otras personas les hacen pasar un mal rato. No obstante, ellos no pueden ser considerados como personas bondadosas. Las personas que no tienen maldad, sino que solo tienen amor en sus corazones, aceptan y soportan a las personas malas con humildad espiritual. Dios quiere la bondad espiritual. La bondad espiritual es el resultado de la llenura del amor espiritual que no tiene maldad alguna. Con esta bondad espiritual usted no se pone en contra de nadie, sino que lo acepta por más sinvergüenza que haya podido ser. Además usted puede soportar porque es sabio. No obstante, debemos recordar que no podemos ser considerados como personas bondadosas solo porque incondicionalmente entendemos y perdonamos a los demás y somos gentiles con el resto. Debemos también poseer la rectitud, dignidad y autoridad para poder estar dispuestos a guiar e influenciar al resto de personas. Por lo tanto, una persona espiritualmente bondadosa no es solo gentil, sino también alguien sabio y recto. Tal persona lleva una vida ejemplar.
Para ser más específicos acerca de la bondad espiritual, es tener humildad dentro del corazón al igual que la generosidad virtuosa en lo externo. Aunque tengamos un corazón afectuoso sin maldad sino solo con bondad, si solo tenemos dicha bondad internamente, esta misma por sí sola no puede hacernos abrazar y tener una influencia positiva sobre los demás. Por lo tanto, cuando poseemos no solo bondad en nuestro interior sino también caracteres externos de generosidad virtuosa, nuestra bondad puede ser perfeccionada y así mostraremos un poder aún mayor. Si nosotros poseemos generosidad con un corazón bondadoso, podremos ganar el corazón de muchas personas y alcanzar muchas cosas más. Se puede demostrar el verdadero amor a los demás cuando se tiene bondad y generosidad en el corazón, abundancia de compasión y generosidad virtuosa para poder guiar a otros en el camino correcto. Entonces, podrá guiar a muchas almas hacia el camino de la salvación, que es el camino correcto. La bondad en el interior no puede hacer brillar su luz sin la generosidad virtuosa en el exterior. Ahora, examinemos primero lo que tenemos que hacer para cultivar la bondad en nuestro interior. El estándar para medir la bondad interior es la santificación. Para poder alcanzar la bondad, primeramente, debemos despojarnos de toda forma de maldad de nuestro corazón y llegar a santificarnos. Un corazón bondadoso es como el algodón, y aunque alguien actúe de manera agresiva no hace ningún ruido sino que simplemente lo abraza. Alguien con un corazón bondadoso no tiene maldad ni tampoco conflictos con ninguna otra persona. No obstante, si tenemos un corazón duro por el odio, lleno de celos y envidias o un corazón duro por la soberbia e inquebrantable en sus criterios, es difícil que podamos abrazar a los demás. Si una piedra cae y golpea a otra piedra sólida o un objeto de metal denso, hace ruido y rebota. De la misma manera, si nuestro yo carnal está todavía vivo, revelamos nuestros sentimientos de incomodidad, aunque otros causen solo la más mínima molestia. Cuando las personas son reconocidas como aquellas que tienen deficiencias de carácter y otras fallas, quizás no podamos cubrir, proteger o entenderlas, sino que al contrario podemos juzgar, condenar, murmurar y calumniar. Entonces significa que somos como una pequeña embarcación, que desborda si se intenta poner algo en ella. Se trata de un pequeño corazón que está lleno de tantas cosas sucias que no tiene más espacio para aceptar cualquier otra cosa. Por ejemplo, puede ser que nos sintamos ofendidos cuando los demás señalan nuestros errores, o cuando vemos murmurar a las personas quizás pensamos que están hablando acerca de nosotros y nos preguntamos de qué están hablando. Puede ser que incluso juzguemos a los demás solo porque nos están mirando. El no tener maldad en nuestros corazones es la condición básica para cultivar la bondad. La razón es que cuando no hay maldad, podemos mostrar aprecio por los demás en nuestros corazones y podemos verlos a través de la bondad y el amor. Una persona bondadosa mira a los demás con misericordia y compasión en todo tiempo, ya que no posee ninguna intención para juzgar o condenar a las personas. Simplemente intenta entender a los demás con amor y bondad, e incluso el corazón malo de las personas se suavizará por su calidez. Es especialmente importante que aquellos que enseñan y guían a otros estén santificados. En la medida que tengan maldad, utilizarán sus propios pensamientos carnales. En la misma medida, no podrán discernir correctamente la situación del rebaño, siendo así capaz de guiar las almas a los pastos verdes y aguas tranquilas. Podremos recibir la guía del Espíritu Santo y comprender la situación del rebaño correctamente para guiarlos de la mejor manera solo cuando estemos completamente santificados. Además, Dios solo puede reconocer como bondadosos a aquellos que están completamente santificados. Otras personas poseen diferentes normas acerca de qué tipo de personas son bondadosas. No obstante, la bondad a los ojos de las personas es diferente a la bondad a los ojos de Dios. Dios reconoce la bondad de Moisés. En la Biblia, Moisés fue reconocido por Dios debido a su bondad. Podemos aprender cuán importante es ser reconocidos por Dios en base a Números 12. En cierta ocasión el hermano de Moisés, Aarón, y su hermana Miriam, criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer cusita. Números 12, 2 declara, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué fue lo que Dios dijo acerca de lo que ellos habían hablado? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras,
y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12, 8. Las críticas de Aarón y Miriam en contra de Moisés enfurecieron a Dios. Debido a ello, Miriam tuvo lepra. Aarón era un portavoz de Moisés y Miriam fue también una de las líderes de la congregación. Pensando que ellos también eran muy amados y reconocidos por Dios, cuando pensaron que Moisés hizo algo malo, inmediatamente lo criticaron por ello. No obstante, Dios no aceptó que Aarón y Miriam condenaran y hablaran mal de Moisés de acuerdo a sus propias normas. ¿Qué tipo de hombre era Moisés? Fue reconocido por Dios como el más humilde y manso entre todos sobre la faz de la tierra. Era también fiel en toda la casa de Dios, y por ello recibió la confianza de Dios que incluso podía hablar con él cara a cara. Si examinamos el proceso del pueblo de Israel escapando de Egipto y dirigiéndose a la tierra de Canaán, podemos comprender por qué el reconocimiento de Dios hacia Moisés fue tan grande. Las personas que salieron de Egipto repetidamente cometían pecados que iban en contra de la voluntad de Dios. Se quejaban en contra de Moisés y lo culpaban aún de pequeñas dificultades, y esto era lo mismo que quejarse contra Dios. Todo el tiempo se quejaban, pero Moisés pedía la misericordia de Dios. Hubo un incidente que mostró claramente la bondad de Moisés. Mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí para recibir los mandamientos, el pueblo hizo un ídolo, un becerro de oro, y comieron, bebieron y se entregaban a sí mismos al libertinaje, mientras adoraban. Los egipcios adoraban al dios con semejanza a toro y a vaca, es por esto que ellos imitaron a estos dioses. Dios les había mostrado que estaba con ellos en varias ocasiones, pero los israelitas no mostraban ninguna señal de transformación. Eventualmente, la ira de Dios cayó sobre ellos. Sin embargo, en ese momento Moisés intercedió por el pueblo poniendo su propia vida como garantía colateral, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, Éxodo 32, 32. En este caso, tu libro que has escrito, hace referencia al libro de la vida en el cual están registrados los nombres de aquellos que son salvos. Si su nombre es borrado del libro de la vida, no puede ser salvo. Esto no solo significa que usted no recibe salvación, sino que tiene que sufrir por siempre en el infierno. Moisés conocía acerca de la vida después de la muerte, sin embargo, él quería salvar a las personas incluso si él mismo tenía que dejar de ser salvo por causa de ello. Este tipo de corazón de Moisés era muy similar al de Dios, quien no quiere que nadie tenga que perecer. Moisés cultivó la bondad a través de las pruebas. Por supuesto, Moisés no tuvo este tipo de bondad desde el principio. Aunque él era un hebreo, fue criado como hijo de una princesa egipcia y no le faltó nada. Recibió educación en la clase más alta del conocimiento egipcio y en habilidades de combate. Él también tuvo orgullo y soberbia. Un día vio a un hombre egipcio golpear a un hebreo, y en su indignación mató al egipcio. Debido a este suceso, Moisés se convirtió en un fugitivo de la noche a la mañana. Afortunadamente, se convirtió en un pastor en el desierto con la ayuda de un sacerdote de Madián, pero él había perdido todo. Pastorear un rebaño era algo que los egipcios consideraban como muy bajo. Durante 40 años, tuvo que hacer lo que él solía ver como algo despreciable. Mientras tanto, se humilló a sí mismo completamente, dándose cuenta de muchas cosas sobre el amor de Dios y la vida. Dios no llamó a Moisés, el príncipe de los egipcios, para ser el líder del pueblo de Israel, sino que llamó a Moisés, el pastor quien se había humillado a sí mismo en varias ocasiones, incluso al llamado de Dios. Moisés se humilló a sí mismo por completo y desechó la maldad de su corazón a través de las pruebas, y por esta razón pudo ser capaz de guiar a más de 600,000 hombres fuera de Egipto hacia la tierra de Canaán. Por lo tanto, lo más importante al cultivar la bondad, es que debemos cultivarla con bondad y amor al humillarnos delante de Dios en las pruebas que tengamos que atravesar. La medida de nuestra humildad marca la diferencia también en nuestra bondad. Si nosotros nos sentimos satisfechos con nuestro estado actual pensando que hemos cultivado la verdad hasta cierto punto y que somos reconocidos por otros, como en el caso de Aarón y Miriam, solo nos volveremos más arrogantes. La generosidad virtuosa perfecciona la bondad espiritual.
Para poder llegar a cultivar la bondad espiritual, no solo debemos santificarnos al desechar toda forma de maldad, sino que también debemos cultivar la generosidad virtuosa. La generosidad virtuosa es entender ampliamente y aceptar a los demás de manera justa, para hacer lo correcto de acuerdo a los deberes del hombre, y también es tener el carácter para permitir que otros puedan someter y entregar sus corazones mediante la comprensión de sus defectos y aceptarlos, y no mediante la fuerza física. Las personas que son así poseen el amor para inspirar seguridad y confianza en otras personas. La generosidad virtuosa es como la ropa que las personas visten. Sin importar lo buenos que seamos por dentro, si estamos desnudos, seremos despreciados por los demás. Del mismo modo, no importa lo buenos que seamos, no podemos mostrar realmente el valor de nuestra bondad a menos que tengamos la generosidad virtuosa. Por ejemplo, una persona que es bondadosa por dentro pero que dice muchas cosas innecesarias cuando habla con otras personas. Este tipo de individuos no tienen intenciones maliciosas al hacer esto, pero así no puede ganar la confianza de los demás ya que no se ve de manera apropiada o educada. Algunas personas no tienen ningún rencor porque tienen bondad, y además no causan ningún daño a los demás. Sin embargo, si no ayudan de manera activa a otras personas o se preocupan delicadamente por ellas, es difícil que puedan ganarse el corazón del resto de personas. Las flores que no tienen colores hermosos o una fragancia agradable no pueden atraer hacia ellas las abejas o las mariposas, aunque tengan mucho néctar. De manera similar, incluso si somos muy bondadosos y podemos poner la otra mejilla cuando alguien nos golpea, nuestra bondad no podrá realmente brillar a menos que tengamos generosidad virtuosa en nuestras palabras y acciones. La bondad verdadera se puede alcanzar y mostrar su verdadero valor solo cuando la bondad interior lleve puesta la ropa exterior de la generosidad virtuosa. José tenía esta generosidad virtuosa. Él fue el 11º hijo de Jacob, el padre de todo Israel. José fue odiado por sus hermanos y vendido como un esclavo a Egipto cuando era muy joven. No obstante, mediante la ayuda de Dios se convirtió en el primer ministro de Egipto a la edad de 30 años. En ese entonces Egipto era una nación muy poderosa centrada en el Nilo. Egipto fue una de las 4 cunas de la civilización más grandes. Tanto los gobernantes como la gente se enorgullecían de sí mismos, y no era algo fácil convertirse en el primer ministro siendo un extranjero. Si él hubiera tenido algún tipo de falta, habría tenido que renunciar de inmediato. Incluso en este tipo de situación, José gobernó Egipto de muy buena manera y con mucha sabiduría ya que era bondadoso y humilde y tampoco tenía faltas en sus palabras y acciones. Además de ellos, también tuvo la sabiduría y la dignidad de un gobernante. José tenía el poder que estaba en segundo lugar después del rey, pero él no trató de dominar a la gente o hacer alarde de sí mismo. Él era muy estricto consigo mismo, pero muy generoso y amable con el resto de personas. Por consiguiente, el rey y demás ministros no tenían que ser reservados ni cautelosos, ni siquiera celosos de él, sino que, al contrario, pusieron su completa confianza en José. Podemos inferir este hecho al considerar cómo los egipcios le dieron una cálida bienvenida a la familia de José, que se trasladó a Egipto desde Canaán para escapar de la hambruna. La bondad de José estaba acompañada de generosidad virtuosa. Si alguien posee esta generosidad virtuosa significa que tiene un corazón amplio, y que no juzgará ni condenará a los demás con sus propias normas a pesar de que esté en lo correcto con sus palabras y hechos. Estas características de José estuvieron bien representadas cuando sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo en Egipto, ingresaron a su territorio en busca de alimento. Al principio los hermanos no reconocieron a José. Es bastante comprensible ya que no lo habían visto desde hacía más de 20 años. Además, no podrían haber imaginado que José se había convertido en el primer ministro de Egipto. Ahora, ¿qué fue lo que José sintió cuando vio a sus hermanos que casi lo habían matado y eventualmente lo vendieron como esclavo en Egipto? Él tenía el poder de hacerlos pagar por el pecado que habían cometido. No obstante, José no quiso vengarse de ellos. Ocultó su identidad y los probó un par de veces para conocer si el corazón de ellos era igual que en el pasado. José incluso les dio una oportunidad para arrepentirse de sus pecados ante Dios por sí mismos,
ya que el pecado de haber planificado matar, y luego vender a su propio hermano como esclavo en otro país no era algo insignificante. No se limitó a perdonarlos o castigarlos indiscriminadamente, sino que llevó las situaciones de una manera que sus hermanos pudieran arrepentirse de sus pecados por su propia cuenta. Eventualmente, solo después de que los hermanos recordaron sus faltas y se arrepintieran, José reveló su verdadera identidad. En ese momento, sus hermanos se asustaron. Sus vidas se encontraban en las manos de su hermano José, quien ahora era el primer ministro de Egipto, la nación más fuerte en ese entonces. Sin embargo, José no tuvo el deseo de preguntarles por qué habían hecho lo que hicieron. No les amenazó diciendo, ahora pagarán por sus pecados. Sino que, al contrario, trató de consolarlos y apaciguar sus pensamientos. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5. Él reconoció el hecho de que todo estaba en el plan de Dios. José no solo perdonó de corazón a sus hermanos, sino que también los consoló con palabras emotivas, comprendiendo lo que ellos sentían. Esto significa que él incluso mostró acciones que pudieron tocar a sus enemigos, las cuales son la generosidad virtuosa en lo externo. La bondad de José acompañada de generosidad virtuosa, fue la fuente de poder para salvar a tantas almas en Egipto y a sus alrededores, y las bases para cumplir con el asombroso plan de Dios. Como lo he explicado hasta ahora, la generosidad virtuosa es la expresión externa de la bondad interior, y puede ganar el corazón de muchas personas y mostrar gran poder. La santificación es necesaria para tener generosidad virtuosa. Así como la bondad interna puede alcanzarse a través de la santificación, la generosidad virtuosa también puede ser cultivada cuando desechamos la maldad y nos santificamos. Por supuesto, si alguien no está santificado, puede ser que muestre acciones virtuosas y generosas hasta cierto punto por medio de la educación o porque ha nacido con un corazón amplio. No obstante, la verdadera generosidad virtuosa puede salir de un corazón que esté libre de la maldad y sigue solo la verdad. Si nosotros queremos cultivar por completo la generosidad virtuosa, no es suficiente solo arrancar las raíces principales de la maldad en nuestro corazón, sino que debemos desechar incluso todo rastro de maldad. Primera de Tesalonicenses 5, 22. Mateo 5, 48 declara lo siguiente: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nos despojamos de todo tipo de maldad de nuestros corazones, y somos incluso irreprensibles en nuestras palabras, obras y comportamiento, podemos cultivar la bondad para que muchas personas puedan descansar en nosotros. Por esta razón, no debemos estar satisfechos cuando por fin llegamos a un nivel en el que hemos desechado la maldad como el odio, la envidia, los celos, la arrogancia y el mal carácter. Incluso debemos despojarnos de faltas menores del cuerpo y mostrar las obras de la verdad por medio de la palabra de Dios y la oración ferviente, y al recibir la guía del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las faltas del cuerpo? En Romanos 8, 13 leemos: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este caso, la carne no hace solo referencia al cuerpo físico. La carne espiritualmente se refiere al cuerpo de las personas después de que la verdad ha desaparecido de ellas. Por consiguiente, las obras de la carne se refieren a las obras que provienen de las falsedades que han llenado a la humanidad, que ha ido cambiando hacia lo carnal. Las obras de la carne incluyen no solo pecados evidentes, sino también todo tipo de obras o acciones imperfectas. Tuve una experiencia peculiar en el pasado. Cuando tocaba algún objeto, sentía que recibía una descarga eléctrica y me retorcía cada vez que esto sucedía. Por ello, tenía miedo de tocar las cosas. Naturalmente, después de cada vez que tocaba algo, tenía mi mente en oración al Señor. No tenía esos sentimientos cuando tocaba los objetos con mucho cuidado. Cuando abría las puertas, sostenía el picaporte con mucho cuidado. Debía tener mucho cuidado, incluso cuando estaba dando la mano a los miembros de la iglesia. Este fenómeno transcurrió por varios meses, y todos mis comportamientos se hicieron muy cautelosos y amables. Luego llegué a darme cuenta de que Dios hizo que las obras de la carne fueran perfectas mediante esta experiencia.
podría ser considerado como algo trivial, pero la forma de comportarse de una persona es muy importante. Algunas personas habitualmente realizan contactos físicos con los demás cuando se ríen o hablan con los que están cerca. Algunos tienen la voz muy alta, independientemente de la hora y el lugar, y causan molestias a los demás. Este tipo de comportamiento no es una falta grave, pero aún sigue siendo una falta menor del cuerpo. Aquellos que tienen generosidad virtuosa tienen conductas correctas en su vida cotidiana, y mucha gente desearía encontrar descanso en ellos. Cambiar el carácter del corazón. A continuación, debemos cultivar el carácter de nuestro corazón para poseer la generosidad virtuosa. El carácter del corazón se refiere al tamaño del corazón. De acuerdo al carácter del corazón de cada individuo, algunas personas hacen más de lo que se espera de ellas, mientras que otras hacen simplemente las cosas asignadas a ellas o quizás un poco menos que eso. Un hombre que posee generosidad virtuosa posee el carácter del corazón que es grande y amplio, por lo que no solo vela por sus asuntos personales, sino que también se preocupa y cuida de los demás. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este tipo de carácter del corazón puede ser diferente de acuerdo a cuán extensamente ampliemos nuestro corazón en todas las circunstancias, por lo que podemos cambiarlo a través de esfuerzos continuos. Si estamos buscando con impaciencia solo nuestros propios intereses personales, debemos orar específicamente por ello y cambiar nuestra mente estrecha por una más amplia que tenga en cuenta, en primer lugar, el beneficio y las situaciones de los demás. Antes de que José fuera vendido como esclavo en Egipto, había sido criado como las plantas y las flores que crecen en un invernadero. Él no podía hacerse cargo de todos los asuntos de la casa o medir los corazones y las situaciones de sus hermanos que no fueron amados por su padre. Sin embargo, mediante varias pruebas, pudo llegar a poseer el corazón para observar y manejar cada rincón de su entorno, y aprendió cómo considerar el corazón de otras personas. Dios ensanchó el corazón de José, en preparación para la época en la que se convertiría en el primer ministro de Egipto. Si nosotros alcanzamos este carácter del corazón junto con un corazón intachable y bondadoso, también podremos administrar y estar a cargo de grandes organizaciones. Es una de las virtudes que un líder debe poseer. Bendiciones para los bondadosos. ¿Qué tipo de bendiciones serán otorgadas a aquellos que alcancen la bondad perfecta al remover la maldad de sus corazones y cultivar la generosidad virtuosa en lo externo? Tal como menciona Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, y Salmos 37:11 que dice, pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz, ellos podrán heredar la tierra. En este caso, la tierra simboliza el lugar de morada en el reino de los cielos, y heredarán la tierra, significa que en el futuro disfrutarán de mucho poder en el cielo. ¿Por qué disfrutarán de gran autoridad en el cielo? Una persona que posee bondad fortalece a otras almas con el corazón de Dios el Padre y motiva sus corazones. Mientras más amable sea una persona, más almas reposarán en ella y serán guiadas a la salvación por dicha persona. Si nosotros podemos convertirnos en personas en las que los demás pueden encontrar descanso, significa que podemos servir a los demás de gran manera. A los que sirven se les entregará autoridad celestial. En Mateo 23:11 leemos, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. En consecuencia, una persona amable podrá disfrutar de un gran poder y heredar tierra amplia y ancha como la morada celestial cuando llegue al cielo. Incluso en este mundo, aquellos que poseen gran poder, riquezas, renombre y autoridad son seguidos por muchas personas. No obstante, si ellos pierden todo lo que poseen, perderán la mayoría de su autoridad, y muchas de las personas que los seguían los dejarán. La autoridad espiritual que le sigue a una persona bondadosa es diferente a la de este mundo. Esta no desaparece ni tampoco sufre cambios. Sobre la tierra, mientras su alma prospera, tiene éxito en todas las cosas. Además, en el cielo será muy amado por Dios por la eternidad y será respetado por innumerables almas.